Saber cómo usar y almacenar de forma segura dichos productos. Saber cómo y cuándo se pueden diluir los productos que se usan. Saber qué hacer en caso de producirse derrames o emergencias médicas. Conocer cómo y cuándo usar ropa de protección, guantes de seguridad, gafas de seguridad, mascarillas, máscaras faciales, etc. Según las fichas de datos de seguridad en el que se indica la zona de uso, las frases R y el tiempo de exposición. Saber interpretar la información de peligro suministrada en las etiquetas y fichas de datos de seguridad. 4. Manipulación sodio OH, SOSA, y HCl, ácido clorhídrico, para la elaboración del agua desmineralizada. El manejo y tratamiento debe iniciarse en el sitio del accidente y, potencialmente puede completarse ahí mismo. El cuidado adecuado en el lugar del accidente puede disminuir significativamente la lesión, las complicaciones y sus secuelas. Todas las quemaduras por sustancias corrosivas tienen un patrón común de tratamiento general inicial. Algunos productos que generan reacciones o fenómenos particulares requieren medidas específicas que se han descrito previamente con cada sustancia. 1. Protección del personal. Para manipular a toda persona contaminada con agentes corrosivos es necesario evitar el contacto de las personas que realizan el rescate y el tratamiento, con los productos que originaron el accidente. Por lo tanto, todo el personal médico debe estar protegido con anteojos de seguridad, guantes de látex, delantal de plástico y botas de goma. 2. Información. Se debe alertar en el área inmediata al accidente, por el riesgo de derrame de material corrosivo, evitar respirar los vapores del eventual derrame y confinar el derrame del tóxico a la menor área posible para recolectarlo en contenedores y disponerlo como basura química. Si el material derramado, además es inflamable, es necesario cerrar las llaves de paso de todas las fuentes de calor. 3. Ropa del accidentado. Se debe quitar toda la ropa contaminada con los productos. Sustancias corrosivas tienen un patrón común de tratamiento general inicial. Algunos productos que generan reacciones o fenómenos particulares requieren medidas específicas que se han descrito previamente con cada sustancia. 1. Protección del personal. Para manipular a toda persona contaminada con agentes corrosivos es necesario evitar el contacto de las personas que realizan el rescate y el tratamiento, con los productos que originaron el accidente. Por lo tanto, todo el personal médico debe estar protegido con anteojos de seguridad, guantes de látex, delantal de plástico y botas de goma. 2. Información. Se debe alertar en el área inmediata al accidente, por el riesgo de derrame de material corrosivo, evitar respirar los vapores del eventual derrame y confinar el derrame del tóxico a la menor área posible para recolectarlo en contenedores y disponerlo como basura química. Si el material derramado, además es inflamable, es necesario cerrar las llaves de paso de todas las fuentes de calor. 3. Ropa del accidentado. Se debe quitar toda la ropa contaminada con los productos. Desconocimiento de las características de peligrosidad de las sustancias. Empleo de métodos y procedimientos de trabajo intrínsecamente peligrosos. Malos hábitos de trabajo. Empleo de material de laboratorio inadecuado o de mala calidad. Instalaciones defectuosas. Diseño no ergonómico y falta de espacio. Contaminación ambiental. De una manera general, las acciones preventivas para la minimización de los riesgos causados por estos factores son: disponer de información sobre las características de peligrosidad de las sustancias. Disponer de la adecuada información para realizar el trabajo de manera segura. Adquirir y mantener buenas prácticas de trabajo. Trabajar con material suficiente y adecuado a las necesidades y en buen estado. Llevar una buena política de mantenimiento preventivo, con revisiones periódicas, y reparar con rapidez las averías. Considerar los aspectos de seguridad, estructural, de diseño y de distribución, en la fase de diseño. No acumular materiales en las superficies de trabajo. Disponer del espacio de una manera racional. Equipar el laboratorio con un sistema de ventilación general,
localizada, vitrinas y cabinas, y de emergencia eficaz. Productos químicos utilizados en la elaboración de alimentos. Debe supervisarse periódicamente el sistema de limpieza y desinfección para verificar su eficiencia, por medio de inspecciones previas o de análisis microbiológicos del medio ambiente y de las superficies de contacto con los alimentos. Puede evaluarse periódicamente la eficiencia de la limpieza y desinfección de las superficies utilizando placas de contacto que contengan medios de cultivo para crecimiento bacteriano. Esos procedimientos son muy simples, no exigen ningún equipo o entrenamiento especial. Las pruebas microbiológicas son relativamente lentas y no revelan problemas a tiempo de prevenirlos. Algunas alternativas recientes, como la bioluminiscencia, se están usando en la industria procesadora de alimentos. La bioluminiscencia está basada en la reacción enzimática causante de la luz de la luciérnaga. En este proceso, la intensidad luminosa es proporcional a la cantidad de materia orgánica y de bacterias encontradas en la superficie de prueba. 3. Documento 2. Medios de protección. Se instalará el equipo necesario para salvaguardar la empresa y las personas que trabajan en ella. 3.1 Medidas de emergencia. En cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en las empresas que por su tamaño y actividad, así como por la posible presencia de personas ajenas a la misma, el empresario deberá establecer los medios para asegurar una secuencia de evacuación y medidas a adoptar en el caso de que se produzca una situación de emergencia previsible. Así, se deberán asegurar los medios para informar a los trabajadores de la existencia de riesgos y de las medidas que deben adoptarse en materia de protección. Dar las instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, en caso de ser necesario, abandonar el puesto de trabajo. Disponer de lo necesario para que el trabajador esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de un determinado peligro. Para la implantación de las medidas de emergencia, se deben tener en cuenta los siguientes puntos básicos. 1. Inventario de los medios disponibles para hacer frente a las emergencias descritas en este documento. 2. Equipos de protección individual, medios de lucha contra incendios, medios para la contención y recogida de derrames, botiquines, etc., solventando las deficiencias que se detecten al respecto durante la evaluación de riesgos con la mayor brevedad posible. 3. Designación de los equipos de emergencia y del personal encargado del mantenimiento de los equipos de protección. En el caso de que estos no posean la formación necesaria al respecto, deberán recibir la capacitación adecuada, actualizándose periódicamente. 4. Distribución del presente documento y de la cartelería adjuntada. 5. Información a todos los trabajadores en cuanto al contenido de este documento, divulgándose las normas de actuación. 6. Realización de simulacros, guardándose registro de las actas de simulacros realizados y adjuntándose junto a dicho registro los informes de resultados obtenidos. En la planificación de la actividad preventiva se indicará la fecha prevista de realización, así como la periodicidad de los simulacros. 7. Mantenimiento de los medios materiales para hacer frente a las emergencias. 8. Revisión periódica del presente documento. Responsables, EPIs, coordinador de prevención del departamento al que esté adscrito el trabajador que presta sus servicios. Desarrollar y mantener actualizado el procedimiento para asegurar la entrega y uso de los equipos de protección personal. Asegurar el cumplimiento del programa de formación de este procedimiento a los empleados afectados. Apoyar al responsable del lugar de trabajo o responsable de definición de procesos en la selección de la prenda de protección personal adecuada. Preparar y actualizar la documentación para el adiestramiento. Preparar y actualizar los formatos de entrega. Preparar y actualizar el registro de la dotación de EPI por puesto de trabajo. Mantener los registros de entrega y de formación.
Coordinarse o solicitar las ayudas necesarias del Servicio de Prevención de la Universidad, para la selección de equipos y protecciones, así como facilitar copias de los registros necesarios. Responsable del lugar de trabajo. Determinar, con la colaboración del coordinador de prevención, los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual. Precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. Elegir los equipos de protección individual, manteniendo disponible en el centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo. Proporcionar gratuitamente los equipos de protección individual que deban utilizar. Reponer el equipo de protección individual cuando resulte necesario. Velar por la utilización de los equipos de protección individual. Asegurar el mantenimiento de los equipos de protección individual. Garantizar la formación y diagonal o entrenamiento para su uso y conservación personal. Cumplir con los requerimientos de este procedimiento. Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello, asegurando su mantenimiento. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes. Participar en el adiestramiento. Descripción. Para la elección de los equipos de protección individual, el responsable del lugar de trabajo, es decir, quien tenga la responsabilidad de la definición del proceso o actividad, con el apoyo del coordinador de prevención del departamento al que esté adscrito el trabajador que presta sus servicios en la pyme, deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones. Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios, rediseñar el proceso para evitar el riesgo. Emplear medios de protección colectiva frente al uso de protección individual. Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual o su utilización. Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado. El responsable del lugar de trabajo deberá verificar la conformidad del equipo elegido con las condiciones y requisitos establecidos seguidamente. Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. Los equipos de protección individual que se utilicen deben reunir los requisitos establecidos legal o reglamentariamente en lo relativo a su diseño y fabricación. Certificación CE. Vigilará que la utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual se efectúen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los equipos de protección individual solo podrán utilizarse para los usos previstos. Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.
Se asegurará de la entrega de las prendas de protección necesarias y de la información sobre su uso para el desarrollo de la actividad. El destinatario del equipo deberá cumplimentar el correspondiente documento justificativo de la recepción de la prenda de protección personal, donde se le advierte expresamente de la obligatoriedad de su uso para evitar riesgos laborales. El incumplimiento de esta obligación de uso de la protección personal por parte de los afectados de su utilización, tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en la legislación vigente que corresponda aplicar. La entrega de EPIs viene dada según la evaluación de riesgos, las mediciones de ruido ambiental, etc. Control. Los responsables del lugar de trabajo de la pyme deberán inspeccionar todos los equipos de protección individual que pertenezcan a su área de responsabilidad trimestralmente. Cualquier equipo dañado deberá ponerse fuera de servicio y señalizarse como tal. El resultado de las inspecciones deberá remitirse al coordinador del departamento al que esté adscrito el trabajador que presta sus servicios en la pyme, que emitirá una certificación de haberlas recibido al servicio de prevención, al menos una vez al año. Formación. Todo el personal que vayan a recibir prendas de protección personal, y previamente a su uso, deberán recibir una sesión de formación y adiestramiento en su utilización y mantenimiento, dirigida por el responsable del lugar de trabajo. La sesión de formación deberá incluir los siguientes puntos. Las condiciones del puesto de trabajo. Los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. Instrucciones sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. Las prestaciones del propio equipo. Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. Sesiones de entrenamiento para la utilización de equipos de protección individual. Especialmente cuando por su especial complejidad así lo haga necesario. Registro. El personal que reciba formación y equipo deberán firmar la correspondiente hoja de registro al recibir el entrenamiento. Dicha hoja de registro debe incluir, al menos, la referencia del tema tratado, procedimiento para asegurar la entrega y uso de los equipos de protección personal, el nombre del instructor, la firma del instructor, la fecha, el nombre de los que asisten y reciben el equipo, las firmas de asistencia y el departamento al que pertenece. La hoja de registro deberá ser remitida al coordinador del departamento al que esté adscrito el trabajador que presta sus servicios en la pyme. El registro de toda la unidad debe ser remitido al menos una vez al año al servicio de prevención. Este registro junto con los documentos de entrega, es uno de los registros que deben quedar en su caso a disposición de cualquier inspección a realizar por la autoridad laboral. 4. Documento 3, Plan de emergencias. 4.1 Legislación aplicable. Ley 35/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, medidas de emergencia, artículo 20. El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, norma básica de autoprotección. El artículo 20, de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales establece la obligación de carácter general de prever las posibles situaciones de emergencia. Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, designar el personal encargado de poner en práctica estas medidas y organizar las relaciones con servicios externos a la empresa. Esta ley 31/1995, sin embargo, no cubre suficientemente los requerimientos de prevención y reducción de riesgos en determinados casos. Actualmente, la reciente norma básica de autoprotección publicada por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo. Sí los cubre, y establece una estructura y unos contenidos para un mayor desarrollo del plan de autoprotección, compatible con los objetivos y el desarrollo que requiere. El artículo 20 de la Ley 31/1995. Orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección.
Guía para desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios. Real Decreto 2177/1996, por el que se aprueba la norma básica de edificación. NBSPI/96, condiciones de protección contra incendios en los edificios. 4.2 Programa de emergencias. El programa de emergencias pretende definir la secuencia de operaciones a desarrollar por cada persona ocupante del centro de trabajo. Para el control inicial de las emergencias programadas y que pudieran materializarse dando lugar al siniestro, el programa pretende establecer los criterios de actuación de las personas vinculadas con el presente proyecto, para, en todo momento, tener claro. Cuadrado negro pequeño que se debe hacer. Cuadrado negro pequeño que no se debe hacer. Cuadrado negro pequeño cuándo se debe hacer. Cuadrado negro pequeño cómo se debe hacer. Cuadrado negro pequeño quién lo debe hacer. Clasificación de las emergencias. Conato de emergencia. Las situaciones susceptibles de producir un conato de emergencia son: fuego de reducidas dimensiones, producido en las dependencias del centro de trabajo, ocurrido durante el turno de mañana y en zonas donde se encuentre presente personal de la empresa. Emergencia parcial. Las situaciones susceptibles de producir una emergencia parcial son: fuego de reducidas dimensiones, producido en las dependencias del centro de trabajo, ocurrido durante el turno de mañana y en zonas donde se encuentre presente personal de la empresa. Emergencia general. Las situaciones susceptibles de producir una emergencia general son: 1. Fuego producido en turno de tardes o durante las guardias, en cualquiera de las dependencias que no se encuentre presente el personal de la mercantil. 2. Incendio incontrolado en cualquiera de las plantas zonas del edificio. 3. Incendio incontrolado en alguno de los edificios próximos. 4. Amenaza de bomba o atentado terrorista. 5. Inadecuado mantenimiento del sistema equipos eléctricos, que se produzca un cortocircuito, en cualquier zona del edificio, inadecuado mantenimiento de equipos. Ordenadores, equipos médicos. 6. Incendio de material combustible en la zona los almacenes. 7. Incendio en las zonas donde se almacena material, documentación, archivos. Acciones a emprender. Alerta. Cuando se produzca una situación de emergencia, será obligatorio avisar inmediatamente al jefe de emergencias, quien actuará y ordenará que se actúe con los medios propios del centro y determinará la situación de emergencia, conato, emergencia parcial o general. Alarma. Provocará el inicio de la evacuación de los ocupantes del centro de trabajo. Siempre se dará a instancias del jefe de emergencia. Intervención. Realizada por, al menos, 2 personas integrantes del equipo de emergencia, acudirán al lugar donde se ha producido la emergencia con objeto de intentar su control, con los medios disponibles y sin exponerse innecesariamente. Apoyo exterior personal y equipos implicados en caso de apoyo exterior. 4.3 Instrucciones en caso de emergencia, a tenor de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El personal responsable de controlar las distintas situaciones será el formado para ello. Se cumplimentará la ficha de teléfonos de emergencia, exponiendo una copia en un lugar visible y próximo al teléfono. Ante cualquier emergencia, seguir las siguientes instrucciones. Primeros auxilios. 1. Proteger al accidentado y a nosotros mismos de cualquier otro posible accidente. 2. Avisar al encargado de primeros auxilios y en su caso, a servicios médicos externos habiéndose evacuado al accidentado. 3. Socorrer al accidentado. El personal encargado de realizar las actividades de socorrismo será el formado para ello. Incendios. 1. Valorar la situación. 2. Mantener la calma. 3. Alertar a la centralita telefónica y al jefe de emergencias. 4. Identificarse. 5. Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la emergencia. 6. Combatir la emergencia,
Si es un fuego pequeño, utilizando el medio de extinción adecuado, no poner nunca en peligro la integridad física. 7. Ataque el incendio situándose entre la salida y el fuego. 8. Indicar la situación actual del fuego al jefe de intervención o miembros del equipo de intervención. 9. En caso de evacuación, diríjase al punto de reunión. El personal encargado de la extinción de incendios será el formado para ello. Normas de utilización de un extintor. 1. Tener en cuenta la duración de un extintor, unos 30 segundos aproximadamente. 2. Separar el soporte donde va colgado. 3. Quitar el precinto del pasador tirando hacia afuera. Este precinto está ubicado en la cabeza del propio extintor. 4. Situarse a una distancia de unos 3 metros del fuego. 5. Apretar la palanca de la válvula de descarga. 6. Dirigir el chorro de polvo a la base de las llamas y al punto más próximo a su posición. 7. Realizar un movimiento de abanico o zigzag. 8. Avanzar hacia el fuego a medida que las llamas se van apagando. 9. Para cambiar de posición de ataque, interrumpir el chorro de polvo dejando de presionar la válvula. 10. Si el fuego es de sólidos, una vez apagadas las llamas, es conveniente romper y esparcir las brasas con algún instrumento, y volverlas a rociar con polvo o agua. 11. Recargar el extintor, aun cuando no haya sido necesario. 12. Vaciarlo en su totalidad. Accidente. Proteger el lugar de los hechos. Eliminar el peligro que originó el accidente con el fin de evitar un nuevo accidente. Alertar a los servicios de socorro. La persona que dé la alarma debe indicar el lugar exacto del accidente, o el tipo de accidente y riesgos que puedan agravar la situación, o el número de heridos y su estado. Identificarse y recuerde colgar. Siempre en último lugar. Socorrer a las víctimas. Evacuación. Mantener la calma y serenidad, no grite. Prestar atención a las órdenes del equipo de evacuación. No rezagarse a recoger objetos personales. Salir ordenadamente, sin correr, andando deprisa. Ante la presencia de humos, salga reptando y con un trapo húmedo cubriendo la entrada de las vías respiratorias. No utilice los ascensores. No utilice su vehículo para salir del recinto. No retroceda. No se detenga en la salida. No vuelva a entrar en las instalaciones bajo ningún concepto. Diríjase al punto de reunión en la acera de enfrente de la puerta principal donde se encuentra la báscula de pesado y espere allí hasta que los responsables de controlar el incendio se lo indiquen. El personal encargado de coordinar la evacuación será el formado para ello. 4.4 Equipos de emergencia, denominación, composición y misiones. Constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del establecimiento. En materia de prevención, su misión fundamental consiste en evitar la coexistencia de condiciones que puedan originar el siniestro. En materia de protección, hacer uso de los equipos e instalaciones previstas a fin de dominar el siniestro o en su defecto controlarlo hasta la llegada de ayudas externas. Procurando, en todo caso, que el coste en daños humanos sea nulo o el menor posible. Para ello, deberán estar informados de la dotación de medios de que se dispone, formados en su utilización y entrenadas a fin de optimizar su eficacia. Los equipos se denominarán en función de las acciones que deban desarrollar sus miembros. Jefe de emergencia, JE. Capacidades y funciones. 1. Ostentará el mando total ante cualquier tipo de emergencia, como máximo responsable. 2. Tendrá capacidad de decisión, habilidad en la instrucción y dirección de los diferentes equipos. 3. Deberá ser permanentemente localizable. Si no está localizable, actuarán por orden establecido, las personas que más abajo se indican. Aún así, se nombrará un sustituto para las ocasiones que pueda faltar de la empresa. 4.
Recibirá cada 3 meses informe de las tareas de mantenimiento, inspecciones y verificaciones que se lleven a cabo. 5. Conocerá las actividades de las empresas colindantes. 6. Tendrá conocimiento pleno sobre las funciones de todos los medios de extinción de incendios disponibles en el centro de trabajo. 7. Dispondrá de formación teórica y práctica sobre temas específicos de emergencias. 8. Tomará las medidas oportunas para que las prácticas de extinción de incendios y los simulacros de evacuación se lleven a cabo en las fechas y condiciones previstas, de forma disciplinada, con seguridad y a ritmo moderado. Exigirá rapidez al personal cuando éste esté suficientemente entrenado. 9. Promoverá reuniones periódicas con todos los miembros de los diferentes equipos, donde se traten las incidencias surgidas en las diferentes inspecciones. Es la máxima autoridad en el establecimiento durante las emergencias. Actuará desde el centro de control, lugar donde se centraliza las comunicaciones, a la vista de las informaciones que reciba del jefe de intervención desde el punto de la emergencia. Poseerá sólidos conocimientos de seguridad contra incendios y del plan de emergencia, debiendo ser una persona con dotes de mando y localizable durante las 24 horas del día. Decidirá el momento de la evacuación del establecimiento. Conato de emergencia. Acudir al lugar de la emergencia. Asumir la dirección de la situación, valorar la misma y decidir. Si la situación está controlada, tomará las medidas que a continuación se detallan. Si no fuera así, seguirá las directrices que se indican para una emergencia. General/parcial. Dar instrucciones al equipo de intervención para que organice el reintegro a los puestos de trabajo de todo el personal alertado. Recibe información de lo acontecido y prepara un informe. Emergencia general/parcial. Comunicará al jefe de intervención que se desplace al área siniestrada con el equipo.